Hoy, en Paz de Salud, calentamiento, mitos y realidades. Conoceremos algo tan importante como qué es lo que debemos y qué es lo que no debemos hacer antes de jugar un partido. Aquí, donde siempre, en AZ Recovery. Comenzamos. Bueno, y aquí estamos un día más en AZ Recovery y hoy, bueno, pues con dos protagonistas. Tenemos a Ángel y a Alex, fisioterapeutas y CEO, Ángel, de la empresa que tiene mayor responsabilidad, a ver cómo sale de esta. Y bueno, chicos, hoy contarme, ¿de qué vamos a hablar? Pues la idea hoy es hablar sobre el calentamiento, mitos y realidades. De todos los estudios que han sacado ya en los últimos años, pues qué debemos y qué no debemos hacer en un calentamiento. Ajá. Alex, esto evidentemente va a ser totalmente relacionado con el mundo del pádel. Por supuesto. En tu opinión, ¿hay muchos mitos y muchas realidades o la gente tiene una información certera de todo esto? No, yo creo que, y es la intención de lo que vamos a hablar hoy, queremos cambiar un poco la idea de todo esto. Queremos dejar atrás lo que se viene haciendo durante mucho tiempo para hablar de qué cosas realmente son útiles a la hora de calentar, para luego poder jugar al máximo nivel. Ángel, ¿tú crees que la gente calienta apropiadamente antes de empezar un partido? No, sobre todo en el deporte en el que nos movemos, en el pádel, creo que el concepto más errático o más erróneo que tenemos es lo que ellos ven, porque al final siempre hemos hablado mucho en otros programas que al final el deportista amateur intenta moverse en función de lo que ve en el deportista profesional. Y lo que nosotros vemos en el deportista profesional simplemente es cuando sale a pista. Y cuando sale a pista, pelotea, se mueve, ya es una parte de calentamiento final. Es la parte de calentamiento que nosotros llamamos calentamiento específico del deporte. Pero todo lo que hacen dentro, todo lo que hacen fuera de cámaras, ellos no lo ven. Entonces ellos se creen que entrar a pista, pelotear un poco, a volea, lanzarme las altas, tal, eso es el calentamiento que hay en el pádel. Así el índice de lesiones, como ya vimos en otro momento, ha subido tanto en este deporte. A ver, contarme, porque bueno, esto va a ser el comienzo de una serie de reportajes que vamos a hacer. Sí. Hoy es verdad, hablamos un poco en global de estos mitos y realidades del calentamiento, pero claro, yo creo que lo vamos a ir enfocando un poco en diferentes bloques, ¿vale? Por ejemplo, hoy al final hablaremos de, bueno, el calentamiento de la articulación del tobillo. Vamos a hablar de todos los mitos y realidades que hay dentro del calentamiento, que los telespectadores tengan claro qué cosas sí se deben de hacer, qué cosas no deberían de hacer, aunque ellos crean que están bien, aunque ellos crean que las sensaciones que les generan son positivas, pero no se deberían de hacer. Y luego pues vamos a hacer un pequeño ejemplo sobre cómo sería aplicable en el tobillo. En el tobillo. Pero no solamente en el tobillo. Hoy vamos a trabajar el tobillo. En futuros episodios, por ejemplo, ¿qué vamos a poder ver, Alex? En futuros episodios trabajaremos rodilla, cadera, hombro. Al final articulaciones que, como ya se vio cuando vimos las lesiones, son articulaciones clave del cuerpo para calentar y para luego tener un buen rendimiento durante los partidos. ¿Os parece entonces que empecemos ya a desmitificar? Por supuesto. Por ejemplo, empezamos con los mitos. ¿Cuáles son las creencias que tienen los jugadores y que realmente, bueno, pues se quedan en eso, en creencias porque no son realidades? Yo creo que de lo que más estudios hay, de lo que más solemos intentar hablar con nuestros deportistas a cualquier nivel, es el tema de los estiramientos. Es el estiramiento pasivo, el de no es que si no estiras te vas a romper, no es que si no estiras luego no puedes hacer ejercicio, tienes que calentar. Entonces, la parte de estiramientos es, yo creo que el gran mito, el gran conflicto que existe a nivel deportivo hoy en día. En diferentes apartados, simplemente el propio hecho de un estiramiento, qué tipo de estiramientos sí, qué tipo de estiramientos no, la durabilidad de los mismos, cuándo hacerlos y cuándo no. Entonces el mito principal que vamos a intentar derrumbar y que ya se ha derrumbado con numerosos estudios es estiramientos. Bueno, entonces, tema de estiramientos, ¿vale? Vamos a ver el por qué sí y cómo, y el por qué no, también el cómo. Exacto. Ángel, empezamos contigo con la parte más sucia, más fea, el por qué no. Sí, el quitar ese mito. Efectivamente, cuéntanos. A ver, nosotros al final también intentamos que todo lo que hagamos y todo lo que enseñemos a pacientes, telespectadores, vaya en función no solamente a nuestra experiencia o a nuestros conocimientos, sino también en bases científicas. Es decir, oye, ya se ha demostrado que esto y esto, no. Entonces nosotros cuando hablamos de los estiramientos intentamos fomentarlo o enfocarlo desde el punto de vista de qué es un calentamiento. Un calentamiento es la preparación del cuerpo para realizar una actividad. Y esa preparación tiene que mejorar tus capacidades de aplicación dentro de esa actividad. El estiramiento tiene tres apartados en los cuales nos tenemos que mover. Primero, se ha demostrado que entre los primeros
5 y 20 segundos los cambios son inexistentes. Da igual que sean para positivo o para negativo, no generan nada. El rango que va entre los 20 y los 60 segundos ha demostrado que lo único que puede hacer es generar dificultades de activación muscular, es decir, que cuando tú le pidas una activación a un músculo, sobre todo en los primeros 15 minutos de ejercicio, ese músculo no sea capaz de responder igual de bien, y a partir de los 60 segundos, todo lo contrario. Entras a generar unas respuestas que en este caso son respuestas reflejas, por el mantenimiento aumentado en el tiempo de ese estiramiento, y nos acaba generando una capacidad de desarrollo menor de la que podríamos tener si no hubiésemos hecho ese ejercicio. Entonces, nosotros al paciente, al telespectador, al deportista, intentamos hacerle ver siempre ese rango medio. Ya no solamente lo que no sirve de nada, porque si no sirve de nada, pues ni tan mal ni tan bien. Si lo hago, me siento bien, pues lo quiero hacer, pues hazlo, porque no tiene ningún cambio en nivel de rendimiento, a nivel de capacidades. Nunca pases de 60 segundos, porque ni tiene sentido y es contraproducente, pero vamos a hablar en ese rango que va entre los 20 y los 60 segundos, que normalmente la gente aguanta 25 o 30 segundos de estiramiento. El problema está en que cuando tú haces un estiramiento de esa temporalidad, de esos segundos, lo que estás generando al músculo es una información totalmente contraria a la que luego le vas a exigir. Es decir, no existe ningún movimiento en ningún deporte, excepto en uno, que es el motociclismo, donde la elasticidad pasiva se dé. Por ejemplo, si yo quiero hacer un smart, la elasticidad que tiene mi hombro para ir hacia atrás y poder armar bien el brazo no viene determinada porque mi hombro tenga un estiramiento pasivo del pectoral, sino viene determinada porque la parte posterior tenga fuerza para llevar mi brazo hacia atrás, que eso es un movimiento dinámico, que hablará Alex de ellos. Entonces, no tiene sentido que yo estire mucho ese hombro, y no quiere decir que por estirar mucho ese hombro hacia atrás me vaya a generar mejor activación. Estamos hablando siempre de forma pasiva. Entonces, todas estas cosas nos hacen que nuestro rendimiento disminuya. Entonces, pierde la función del calentamiento, que es que el rendimiento vaya en una línea ascendente para que cuando entremos a pista estemos capacitados para desarrollar lo mejor posible nuestras habilidades. Fijaros, estamos metiendo el estiramiento dentro del calentamiento. ¿Vale? Yo siempre he sido de la opinión y veo, por simplificarlo mucho, ¿vale? Veo la musculatura como una goma. Si yo la goma pretendo estirarla en frío, la goma no va a tener esas propiedades elásticas que le da la temperatura. Entonces, a la hora de hacer estos estiramientos y demás, hacemos una movilidad anterior, no es necesario. Eso es algo que seguro que todo el mundo se pregunta. Ahí entraría la parte de Alex, es decir, ¿el cuándo? Él está muy especializado en ese tipo de entrenamiento, ese tipo de calentamiento, ese tipo de trabajo, donde sí que buscamos que ese cambio viscoelástico del tejido, esa temperatura, se gane a través de ejercicios de movilidad con los estiramientos que él trabaja. Bueno, y sería la parte de sí y por qué. De sí, cuándo y por qué. Cuéntanos. Bueno, al final, el estiramiento, como ha dicho él, el calentamiento, perdón, de lo que va es de preparar el cuerpo para una actividad. Se trata de intentar replicar los esfuerzos que vamos a hacer en el deporte, ya sea en un entrenamiento o en un partido, de forma controlada y específica, anterior. Entonces, el objetivo de todo estiramiento dinámico debe ser que ese cuerpo haga los gestos que luego va a realizar durante el partido. Por tanto, hacer como ha dicho Ángel, un smash, que es un estiramiento al fin y al cabo, por supuesto, pero hacerlo de forma analítica y pasiva no tiene ningún sentido, porque nosotros necesitamos que sea el cuerpo el que lleve el brazo hacia allá, no que el brazo vaya allí por un agente externo. Por tanto, esa activación debemos hacerla de forma dinámica. Y ahí entra él. ¿Cuándo hacemos estiramientos? Sí, después de una activación previa. Como has dicho tú, necesitamos primero hacer una serie de movilidad, una serie de activación genérica del cuerpo para activar el metabolismo, activar la circulación sanguínea y luego empezar a mover esos músculos para poder ya generar los efectos que al fin y al cabo queremos en el organismo. Este calentamiento, ¿sí? Este calentamiento lo vamos a hacer antes de entrar a la pista, lo vamos a hacer dentro de la pista, fuera y dentro. Contarme un poco. Dependerá un poco, yo creo. Lo ideal es, claro, nosotros nos hemos basado para preparar este contenido en cómo son los formatos de trabajo a día de hoy en las pistas de pádel. Claro. Nosotros estamos relacionados con varios clubes de pádel de Madrid y bueno, vemos un poquito cómo es el formato. Tú alquilas la pista normalmente por 1 hora y media. Correcto. Pero tú esa hora y media, tú no entras hasta que el otro que ha alquilado la pista su hora y media está. Entonces nosotros tenemos como una división de ese calentamiento en 2 tramos. Tenemos un tramo de adquisición o aumento de esa temperatura para el cuerpo a través de movilidad dinámica, a través de estiramientos dinámicos y balísticos,
que es lo que habla Alex, y luego tenemos una parte, digamos, que tú puedes hacer dentro de pista. Todo lo que puedes hacer dentro de pista te va a venir bien, primero, porque es tiempo que no pierdes de tu hora y media de pista, valga la redundancia, y te va a venir bien porque ya vas a entrar más preparado para que dentro de pista ya hagas todo ese entrenamiento o ese calentamiento que sí que puede ser específico a tu deporte. Claro, el problema es lo que siempre pasa, que luego la gente siempre llega justita de tiempo, calienta tarde, mal y nunca, quiere aprovechar esa hora y media y se pone a jugar, bueno, tírame 2 bolas y nos ponemos a jugar. Sí. Entonces yo creo que desde aquí nuestra labor creo que tiene que ser hacer entender al jugador que lo que necesita es invertir un poquito de tiempo en llegar a lo mejor 5 minutitos antes, ¿no? Hacer unos ejercicios de movilidad previa para luego ya dentro de pista, bueno, pues utilizar otro tipo de ejercicios que quizá ya con un poquito más de intensidad, ¿no? ¿Qué le podemos recomendar? Así es, yo creo que al final se trata de concienciar al jugador de pádel que necesita invertir esos 5 o 10 minutitos en hacer algo. Hacer algo previo, porque entrar a pista a golpear directamente realmente es un estrés grande para el cuerpo, para el que no está preparado y que supone al final un factor de riesgo para todas las lesiones que hemos ido comentando este tiempo atrás. Entonces, como ha dicho Ángel, al final el calentamiento creemos que debería dividirse en dos fases. Una fase fuera de pista, que es la fase más general, es lo que viene a ser al final un poco aeróbico, correr, el inicio de estos estiramientos dinámicos, el inicio de los estiramientos balísticos incluso, para luego, cuando entres a pista, empezar a hacer el calentamiento específico del deporte, empezar a hacer gestos reales, como puede ser un salto mientras simulas un smash, hacer unas víboras, desplazamientos, ese tipo de cosas al final. Que eso, por supuesto, es lo que la gente sí suele hacer más, porque es lo que se ve, como ha dicho él, en el pádel profesional. Es la parte que sí que se ve en pista, cuando los otros jugadores se ponen en paralelo a calentar, a hacer unos remates. Y eso es al final el cambio del paradigma que nosotros queremos generar con esta charla. Bueno, pues si os parece vamos a empezar ya a entrar en harina, y bueno, vamos a dividirlo, ¿no? Vamos a dividirlo entre mitos y realidades del calentamiento fuera de pista, que evidentemente va a ser previo al partido, y luego dentro de pista. Ángel, por ejemplo, ya te he dicho que eres tú el que iba a tener la responsabilidad inicial. Vale, me toca lo divertido. Efectivamente. Cuéntanos, mitos y realidades del calentamiento previo, el que hacemos fuera de pista. Basándonos en lo que normalmente la gente que sí que llega pronto a este evento, a este partidito, ¿qué es lo que sí que hace? Vamos a intentar dividir primero los mitos. Nada de estiramientos como parte inicial, ¿vale? Nada de estiramientos en un tiempo por encima de 15-20 segundos. Por lo que hemos dicho, o sea, yo entiendo que haya gente que es que yo si no estiro no me siento igual. Bueno, es una percepción tuya. Es una sensación que tienes, es un sesgo, es digamos un placebo que te genera a ti una sensación positiva porque no, es que si no lo hago, perfecto, 10-15 segundos. Hazlo, te sientes bien, estás cómodo, no te viene a la cabeza ese miedo, perfecto, lo haces, pero no aumentes de 20 segundos, no los hagas al principio sin haber generado ningún tipo de estímulo en tu cuerpo. Y otra cosa que vemos mucho que hay que intentar evitar, que es un mito típico de bueno, antes de entrar a pista, algo explosivo, algo reactivo, skipping, un salto. No porque tu cuerpo no está preparado para ello. No porque no es algo que a lo mejor vayas a aplicar dentro de pista de esa manera y que sí que lo vas a poder hacer luego en ese calentamiento que vamos a ver dentro de pista, y no porque vas a hacer que tu cuerpo esté haciendo estímulos para los cuales no está preparado de momento. Entonces, fuera estiramientos por encima de 20 segundos y mucho menos al principio, fuera gestos muy reactivos o bruscos, explosivos, fuera de pista. Esos son los mitos. Ahora, realidades, verdades, cosas que sí que se han estudiado, cosas que sí que sabemos que van bien y que las aplicamos con nuestros profesionales y que también las vamos pasando a aplicar con nuestros deportistas amateur. La primera parte tiene que ser un estiramiento dinámico que va de unos rangos muy bajos, como vamos a ver luego, a unos rangos ya cada vez más amplios en función de lo que me vaya pidiendo y me vaya dejando mi articulación. Esos estiramientos tendrán pues unas líneas. Normalmente yo siempre suelo decir que si vas pillado de tiempo, dedícalo a aquello que te genera un conflicto, que te ha generado un conflicto últimamente. Es que tengo el codo, tengo el hombro, la rodilla, ¿no? Vale, pues focalízate en ello, que eso entre lo mejor posible. Si tienes tiempo para todo, que es lo que se debería hacer, pues haces todo. Pero si no tengo tiempo, me focalizo en lo que me da problemas. Una vez que termino ese estiramiento dinámico, esa movilidad dinámica, ese movimiento balístico que se llama, pasaríamos a un ejercicio de activación. Y para esto está muy bien todo el trabajo que hacemos con Jaime y con Gonzalo,
en los apartados de ejercicios o tips de ejercicios para cada articulación. Porque yo puedo coger 2 ejercicios de los que me sientan bien, que yo veo que lo trabajo, que yo veo que lo siento, y una vez que lo he hecho, una vez que los conozco, una vez que los he sentido, oye, pues mira, estos 2 ejercicios, como sé que el tobillo lo tengo un poquito, como vamos a hacer ahora, voy a hacer estos 2 ejercicios de tobillo. Ya tengo ese priming, esa preactivación antes de entrar. Ya tengo una vascularización en todos los tejidos que tienen que ver con nuestras articulaciones, tengo una capacidad de generar fuerza controlada en esa articulación, paso a pista. Cosas muy básicas, cosas que no nos pueden llevar ni 10 minutos y que nos salvan o que nos van a ayudar a que el porcentaje de lesiones sea cada vez menor. Claro, además quiero recalcar que es importante, no nos van a llevar más de 7-10 minutos. No. Son cosas básicas, una movilidad básica, que vamos, bueno, es una movilidad que está muy en relación en lo que luego vamos a hacer dentro de pista, dentro de este deporte del pádel. Exacto. O sea que, ya sabéis, todos a hacer ese calentamiento previo, que es muy importante, Sí, y por favor. los profesionales nos lo recomiendan. Alex, pasamos ya, hemos hecho ese calentamiento bien hecho previo y entramos en pista. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a desmitificar. ¿Qué no cosas. tenemos que hacer primero? No tenemos que coger la pala y empezar a pelotear directamente. O sea, necesitamos tener una activación previa que luego nos permita llegar a ese nivel. Al igual que él ha dicho, requiere unas activaciones anteriores para no hacernos daño o no suponer un factor de riesgo. Entonces, lo primero de todo que tenemos que hacer, algo que sí que se suele ver mucho, porque es algo muy típico de los profesionales que se ve en televisión, esas salidas. Son unos ejercicios también sencillos que no nos van a llevar más de 2 minutos, 3 minutos, que es empezar a activar el cuerpo en desplazamientos, empezar a hacer salidas, empezar a hacer cambios de dirección, empezar a hacer giros, intentar replicar un poco situaciones que se puedan dar en el juego en cuanto al movimiento para empezar a generar un calentamiento del cuerpo específico en ese sentido. Después, yo también soy muy defensor de empezar a hacer gestos específicos del deporte con la pala, pero sin bola. Es decir, empezar a practicar un smash sin bola, suave, empezar a practicar una víbora sin bola, un revés, una subida a la red con una volea. Y a partir de ahí empezar ya, como efectivamente se ve en televisión, a pelotear, a hacer ya un calentamiento con lo típico del paralelo, un peloteo en paralelo, generando, pues bueno, como se viene haciendo, repeticiones de varios golpeos, repeticiones de un desplazamiento, golpeo, y etc, etc, que al fin y al cabo es lo que creo que sí que todo el mundo suele acabar haciendo. Claro, aquí es importante resaltar, estamos hablando de un ideal. Sí. De un ideal, de algo que sí que se debería hacer. Pero ese ideal existe y yo os voy a dar el dato. Tenemos a los jugadores profesionales que lo que vemos en pista es, bueno, pues tienen esos 5 minutos que por reglamento tienen que calentar antes de jugar el partido, pero esto es el pádel profesional. Claro, evidentemente, este ideal se ha producido previamente. Lo que no se ve en bambalinas en el deporte profesional es que todo este calentamiento sí lo hacen previamente. Luego terminan por activar, porque el reglamento se lo permite, tienen contacto con la pista, pero todo esto ya lo han hecho previamente. Y mucho más extenso de lo que nosotros le estamos diciendo a los telespectadores. También es un deporte profesional y que requiere a lo mejor de una activación mucho más específica, y esos deportistas no se pueden permitir el lujo de decir, no, bueno, solo activo una zona u otra, ¿no? Tienen sus 25-30 minutos de calentamiento. Y lo sabemos porque nosotros llevamos muchos apartados de nuestros deportistas en esa dirección. Claro, entonces es fundamental. O sea, que realmente sin duda. Dicen, no, es que todo esto que me están contando yo no lo veo en televisión con los jugadores, con los profesionales. Claro, porque el reglamento no lo permite, no hay un tiempo material para empezar a competir. Pero todo esto lo han hecho previamente. Lo que no se ve en la pista, y es algo tan importante como lo que lo estamos reflejando aquí. Bueno, chicos, yo, fijaros, me queda muy claro, es verdad que, y eso que yo soy disciplinado, pero tengo que serlo un poquito más, sobre todo me quedo con una parte que ha dicho Alex, del tema de, bueno, pues empezar a calentar sin bola, directamente, es algo que es mi asignatura pendiente, y bueno, ahora si os parece, me gustaría que empezásemos ya con uno de los ejemplos. Como habíamos dicho, bueno, pues por ejemplo con la articulación del tobillo, estamos aquí en unas instalaciones maravillosas en AZ Recovery, y AZ Recovery no solamente son salas con una camilla como tenemos aquí, sino que bueno, es una clínica muy especial porque tiene otras zonas utilizadas, bueno, pues para la reactivación, para la vuelta al entrenamiento. Y bueno, pues si os parece nos vamos a otra de las salas donde vamos a poder mostrar mejor esto, ¿sí? Mucho mejor. Pues venga, vamos a ello.
Bueno chicos, estamos ya en la sala, ¿vale? ¿Cómo podemos llamar a esta sala? Vamos a poner un nombre. Esta es nuestra sala de redactación, es como la llamamos nosotros. Efectivamente, o de sala de redactación. O de sufrimiento. O de sufrimiento. Bueno, chicos, ¿os parece que comentemos ahora, bueno, como habíamos dicho, ¿no? Habíamos anunciado que íbamos a hacer el tema de tobillo, de la articulación de tobillo. Sí, un pequeño ejemplo para que los telespectadores puedan aplicar esto en una articulación, que es el tobillo. Eso es. ¿Y por qué nos vamos a focalizar en el tobillo? Pues bueno, puede ser un buen ejemplo para esas personas, como dijo Ángel anteriormente, bueno, pues que notaban a lo mejor que eran un poquito más débiles o que tenían algún problemilla y tienen que focalizar su calentamiento en una de las articulaciones. Bueno, pues por ejemplo hoy el tobillo. Ángel, ilumínanos sobre qué tenemos que hacer fuera de pista con ese tobillo. Vale, pues lo primero que vamos a hacer es, como hemos hablado, esa parte de trabajo dinámico para que la articulación entre en un ritmo vascular positivo y que se caliente, por así decirlo, y que nos permita luego hacer el resto de activaciones. Entonces, lo primero que haríamos sería, por ejemplo, vamos a contar con que Alex es uno de nuestros jugadores, muy amateur, ¿vale? Esto puede suponer mucho. Exacto. Entonces, primer ejercicio que haríamos como amateur, ¿vale? Es movimientos directamente donde yo simplemente paso de una posición a otra. De momento vamos a intentar que las puntas no se levanten. Vamos a meter un trabajo, que no se levanten las puntas de momento. Eso es. Que mi cuerpo vaya acompañando el movimiento. ¿Vale? Vamos a intentar trabajar siempre entre las 20 y 25 repeticiones porque lo que nos interesa es coger temperatura. ¿Vale? Son movimientos que al final son muy dinámicos, que son muy balísticos y que lo más importante es que las repeticiones sean cerca de 20-25 para que ese calor aparezca, para que esa temperatura aparezca. Siguiente. Empezamos a meter en el mismo ejercicio, metemos ya esa tensión. Aquí pasaría lo que estamos hablando de los estiramientos dinámicos. Alejandro, cuando levanta las puntas de los pies, está realizando un estiramiento dinámico de todo el tríceps sural, que son gemelo y sóleo. Típica rotura del tenis leg, que es la rotura más famosa tanto en pádel como en tenis. Pues esto es una forma de preparar ese tejido para entrar a pista sin riesgo no vamos a decir, pero con el menor riesgo posible. Una vez que ya tengo esto, paramos y lo que hacemos ahora es meterle un poquito de movimiento, pero sin que sea nada exagerado y que se pueda hacer fuera de pista. Entonces yo hago este movimiento y levanto, apoyo, levanto, apoyo, levanto, apoyo, levanto. Repite, a ver. Madre mía. Bueno, ahora nos hemos centrado en esa parte del tríceps sural, como hemos dicho, en esa parte de gemelo y sóleo, pero bueno, hay otras estructuras que son importantes que también tenemos que activar. Esas estructuras de control y equilibrio las vamos a activar con los ejercicios de priming. Ahora vamos a intentar focalizar mucho lo mismo que estamos haciendo, pero en vez de meternos en una dinámica de movimiento desde el tobillo, vamos a meter la rodilla simplemente para focalizar mucho más la tensión en la parte posterior. Ahí en la zona de sóleo, que también nos da bastantes problemas. Y simplemente el hecho de que mis rodillas bajen, no una sentadilla, sino que mis rodillas se desplacen hacia adelante, ya está metiendo un estiramiento dinámico a ese sóleo y está trabajando en un formato que se llama trabajo excéntrico, que a nosotros nos viene de lujo para prepararlo a la actividad. Una vez que tengo este gesto, ya sí que puedo meter aquí y bajar, meter aquí y bajar, meter aquí y bajar, meter aquí y bajar, y combino ya todo el movimiento de esa estructura. Sería un punto final para preparar ya toda la circulación, toda la vascularización de ese tobillo y empezar con el priming o preactivación. Bueno, Alex, Ángel ya nos ha mostrado todos los secretos del calentamiento de la articulación del tobillo fuera de pista y ahora es tu turno. Cuéntanos a ver qué tenemos que hacer dentro de pista. Bueno, ahora vamos un poquito con la parte que ya es más vistosa, más llamativa dentro del pádel, que es dentro de pista. Vamos a centrarnos, como ha dicho mi compañero, en el tobillo, para aquellos que necesitéis trabajar más esa articulación en específico, por lo que sea, por lesiones, porque la sentáis un poquito más débil ese día. Así que vamos a por ello. Lo primero que vamos a hacer es ya comenzar con unos inicios en el desplazamiento dentro de la pista, focalizándonos muchísimo en cómo hacemos la activación de esa parte del tobillo. Entonces, simplemente vamos a empezar a hacer desplazamientos laterales, de corto espacio, en el que la punta tiene que estar, el pie tiene que estar de punta, es decir, el talón nunca llega a apoyarse y comenzamos a hacer un desplazamiento hacia un lado y hacia el otro. Con esto lo que vamos a conseguir es notar más tensión o más sensación de trabajo hacia la zona posterior de la pierna, toda esa zona del tríceps sural y de gemelo y de sóleo, ¿vale? Para continuar, otro ejercicio que podemos empezar a hacer, otro desplazamiento muy típico en el pádel, son desplazamientos hacia adelante, simplemente.
voy hacia la parte de adelante y hacia detrás, adelante y atrás, para hacer unos pequeños cambios de dirección en el sentido anterior y posterior. Eso es. De nuevo importante, como estaréis viendo, telespectadores, es que trabajemos con el talón despegado del suelo para focalizar ese trabajo en nuestro tobillo. Vale, a continuación lo que vamos a empezar es empezar a hacer desplazamientos ya en multidirecciones, en muchas direcciones, hacia adelante y hacia los lados. Entonces voy hacia adelante y empiezo hacia la derecha y hacia la izquierda. De nuevo, la clave de este ejercicio es que ese talón esté despegado del suelo. Vale, eso es. Para continuar vamos a empezar a introducir algo de trabajo de salto, lo que se conoce como trabajo pliométrico. Entonces, en este caso igual, el deportista tiene que estar con el talón despegado del suelo y comienza ahora a hacer un pequeño skipping, una pequeña activación, saltando hacia adelante y apoyándose solo sobre la punta de su pie que hace la recepción. Tal que así. Eso es. Muy bien. Perfecto. Bueno chicos, oye, pues a mí me ha quedado clarísimo, la verdad es que creo que esto es un contenido súper valioso. Y bueno, no sé si hay algo que queramos apuntar, algo que se nos haya quedado en el tintero, Ángel. A ver, por la parte que he hecho yo de fuera de pista, importante que hay muchos más ejercicios, que ya iremos dando muchos más tips, mucha más información en este apartado del contenido y que bueno, que hemos hecho la parte de movilidad dinámica, pero que luego, como hemos dicho antes, es muy importante coger dos ejercicios de los que ya hemos podido ver en otros episodios para activar ese músculo, para trabajar un poquito la fuerza previa al ejercicio o el trabajo que ha hecho luego Alejandro. Alex, ¿algo por tu parte que se nos haya quedado? Sí, me parece importante recalcar también cuánto hay que calentar. Creo que muchas veces tendemos a sobrecalentar, a estar mucho tiempo haciendo esos ejercicios. Tenemos que tener en cuenta que un calentamiento excesivamente largo puede inducir fatiga y puede mermar nuestro rendimiento luego dentro de pista. Entonces habría que encontrar un punto medio entre no hacer nada y hacer excesivamente. Que además es algo súper personal. Efectivamente. O sea, que luego la gente somos, y digo somos, yo el primero, muy cuadriculados en dime un tiempo, no, va a depender también de cómo que te cada encuentres. uno encuentre su tiempo. Eso es. Y es que la experiencia es la que te va a acabar diciendo cuánto necesita tu cuerpo para poder entrar a pista de forma óptima. Y entender que depende no solamente de la persona, sino del día, el momento, tu situación, ¿has dormido, no has dormido, está hidratado, está lloviendo, no está lloviendo? O sea, intentar siempre adecuarlo a cómo yo me encuentre. Tenemos que aprender o tenemos que enseñarles a que se conozcan y que sepan cuándo pueden y cuándo no, o cuánto tienen y cuánto no. Bueno, perfecto. Pues nada, aquí lo tenemos, mitos y realidades del calentamiento, aquí donde siempre en AZ Recovery. Nos vemos muy pronto. Chao amigos.